Bueno, esta mañana quiero comenzar con ustedes hoy una serie que la hemos titulado Sintoniza Romanos 8.fm. No es una radio, pero ya les explico de qué se trata esto de Sintoniza Romanos 8.fm. Les explico un poco. Dice Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, déjeme decir que yo quiero oír claramente lo que Dios está diciendo. No quiero que haya interferencia. Pero ¿saben ustedes que hay diferencias en las frecuencias de radios de AM y FM? En AM, y no voy a dar un curso ni cosa por el estilo sobre frecuencias de radio y cosa por el estilo. La palabra o la AM, esas iniciales significa amplitud modulada. Pero la señal AM tiene una característica muy interesante. Es que la señal tiene un mayor alcance, porque va en una forma, no importa si hay montañas, si hay valles, la señal va en esta forma y por eso llega más lejos. Sin embargo, tiene una debilidad, y la debilidad es que es una señal más pobre en cuanto a la fidelidad. Es por eso que hay zonas donde la señal de AM llega, pero se escucha una interferencia. ¿Escucharon eso alguna vez? Aún cuando va en su carro y va sintonizando una emisora en AM, usted escucha, logra captar la señal, pero tiene mucha interferencia, especialmente porque la señal es sensible al ruido, especialmente a los ruidos atmosféricos. Si tiene una señal de AM y cae un rayo, se escucha literalmente el ruido también en la señal de AM. Así que podríamos decir que la señal AM es fácil de interferir. Es muy fácil de interferir. En cambio, la señal FM tiene mayor fidelidad. No va tan largo como la AM, pero a ella no le afecta el ruido. Por eso es que la señal FM el sonido es fiel, es claro y es constante. No se pierde. Así que si Dios nos hablara a través de una radio, si Dios tuviera una radio emisora en la que Dios nos estuviera hablando continuamente, yo escogería la frecuencia FM y no la AM. Porque la AM tiene mucha interferencia, tiene mucho ruido que se le va a meter. Yo quiero oír con claridad, yo quiero oír constantemente, yo quiero oír fielmente lo que Dios está diciendo. ¿Me explico? De ahí el nombre de esta serie, Sintoniza Romanos 8.1 FM. Y lo que vamos a hacer en estos primeros 2 domingos y los 2 últimos domingos de septiembre, porque el 15 de septiembre será el Día de la Patria aquí en la iglesia, entonces es un ambiente diferente. Estos 4 domingos vamos a hacer un recorrido, un estudio sobre el capítulo 8, del libro de Romanos, y vamos a aprender unas cosas increíbles que pueden ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios, que pueden ayudarnos a acercarnos más al corazón de Dios y a comprender muy bien lo que Dios está diciendo. Así que Romanos 8.1 dice precisamente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, que el texto bíblico es muy claro. ¿Cuántas condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pero hablando o pensando más bien, haciéndonos la idea de que si Dios nos hablara, y Dios todos los días nos hablara por su radioemisora y nos dijera: hijos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El asunto sería: ¿estamos oyendo claramente? ¿Estamos oyendo fielmente la voz de Dios? ¿Estamos oyendo constantemente la voz de Dios? ¿O
estamos escuchando la voz de Dios con alguna interferencia, que esa interferencia lo que hace es provocar en nosotros un sentimiento o una sensación de insatisfacción, de inseguridad, que lo mejor es, mejor apago el radio, porque no estoy escuchando nada, es solo ruido, solo estática, no oigo con claridad, por allá viene la voz y de repente se va. No, yo no quiero eso, yo quiero oír claramente la voz de Dios. Muchos cristianos actuamos de esa manera, nos comportamos como que si no oímos lo que Dios claramente está diciendo sobre la condenación, que no hay ninguna condenación. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que permanecen o los que pertenecen, a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ahora, pese a lo que Dios dice, muchos seguimos creyendo las mentiras del enemigo. Muchos creemos cada una de las mentiras que Satanás nos dice. Y una de las mentiras que Satanás nos hace creer y que nosotros abrazamos es que intelectualmente nosotros creemos, o lógicamente nosotros creemos, que el Señor sí nos perdonó. Sin embargo, nos comportamos o vivimos la vida como condenados. O sea, intelectualmente yo leo lo que dice aquí, pero cuando leo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿qué provoca en mí? ¿Me da confianza? ¿Me da seguridad? ¿Me da tranquilidad? ¿O solamente lo leo como leo un periódico? Sin embargo, salgo de aquí o vivo mi vida lleno de temor, lleno de acusación, con mi relación con Dios interferida. No tengo una buena relación con Dios, porque lo primero que pienso es en lo que yo era antes, en las cosas que yo hacía, y a veces, bueno, ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Será que Dios realmente me ha perdonado? ¿Será que Dios ya borró todos mis pecados? Como diría alguien por ahí, ¿qué parte de la palabra ninguna no entendemos? Me estoy explicando. Es decir, lógicamente aceptamos con la mente que no hay condenación. Sin embargo, vivimos en temor, vivimos con miedo, vivimos con acusaciones. Levantamos la mano: ay, no, sí, ya me acordé que yo era así. No, ya no hay condenación. No hay en el universo entero, no hay absolutamente nadie que nos pueda acusar si estamos en Cristo Jesús. Ahora, es interesante que Satanás trabaja de esta manera. Él trabaja con los pecados confesados. Cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados al Señor, para Satanás es más fácil o más práctico tratar esos temas con nosotros que los pecados no confesados. Porque los pecados no confesados Él los tiene debajo de la mesa y en cualquier momento Él los va a usar en contra nuestra. Y Él dice: por eso no me preocupo, por un pecado no confesado no me preocupo, porque yo lo tengo ahí, yo sé. Pero por un pecado confesado y que ha sido perdonado por Dios, Satanás dice: yo quiero sembrar la duda, yo quiero sembrar la inseguridad en el corazón de ese creyente, en el corazón de esa persona. Y entonces la persona: ¿será que Dios me perdonó? ¿O será que estoy medio perdonado? ¿Será que estoy medio limpio? ¿Será que estoy más o menos? Y por eso muchos creyentes llevamos una vida en nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, llevamos una vida de inestabilidad, como una montaña rusa. Subimos, bajamos. Un día nos sentimos que matamos los gigantes y otro día nos escondemos como Elías en la cueva, y estamos así. ¿Y a qué se debe? Se debe precisamente a que nosotros hemos creído, hemos abrazado la mentira de Satanás. Si hemos nacido de nuevo, si hemos empezado una relación con Cristo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. La única salida es aceptar plenamente. La única salida es creer la verdad transformadora, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está aquí hoy en este auditorio, y usted o los que nos ven por la internet, los que están conscientes de que están en Cristo Jesús, si usted ya está en Cristo, es decir, reconoció a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, se arrepintió delante de Él, confesó a Él sus pecados, le puedo asegurar, todos sus pecados han sido perdonados. No hay nada pendiente. Dios en ese punto no es histórico.
Cuando Dios trata con nosotros, en ese punto Dios no es histórico. No viene y me dice: Gerardo, ¿te acordás las cosas malas que hacía? ¿Te acordás cómo era tu vida? ¿Te acordás aquellas cosas que hiciste? No, 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 no. Cuando yo vengo delante de Él y estoy en una relación con Dios, Dios me trata como que si yo nunca hubiera cometido pecados. Y algunos de nosotros venimos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname mis pecados. Y Dios dice: ¿de qué me estás hablando, hijo? ¿De qué me estás hablando? Pero es que, Señor, yo hice eso. Lo hiciste, ya lo confesaste, ya te arrepentiste, está perdonado, está cubierto por la sangre de Cristo. No hay nada que pueda traer condenación o acusación delante de ti. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos enseña que Satanás, en una de sus funciones que tiene, es ser el acusador de los hermanos. Él nos acusa delante del Padre. Él viene delante de nuestro Padre y nos acusa. Pero tengo que decirle: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Diga conmigo: ninguna. Dígalo bien fuerte: ninguna. Nada. Cero. Ni rastro. Ni una pizca. Ni un indicio. Absolutamente ninguna condenación. Vamos a darle un aplauso a Jesús, que nos limpió por completo. En la Biblia hay 31.102 versículos y todos señalan a la cruz en alguna manera, en algún modo, de alguna forma. Esos 31.102 versículos que hay a lo largo de toda la Biblia, todos ellos apuntan, señalan hacia la cruz en alguna forma. El Antiguo Testamento señala hacia adelante y el Nuevo Testamento señala hacia atrás. Pero en cualquiera de los dos casos, la cruz es el punto de referencia. La cruz es el punto de referencia para el Antiguo Testamento. La cruz es la referencia para el Nuevo Testamento. Así que entre todos esos versículos, en cada una de las páginas de la Biblia, encontramos una referencia, en algún modo, un señalamiento hacia la cruz. Por eso esta mañana, en esta primer parte de esta serie, estoy desarrollando con ustedes el propósito más alto de la cruz. ¿Cuál es el objetivo más alto realmente de la cruz? Tenemos que decir que en la cruz Jesús rompió las cadenas, ¿no es cierto? ¿Cuántos aceptamos eso? Él rompió las cadenas. En la cruz el Señor Jesús rompió la maldición. En la cruz Él quebrantó el código de pecado, el código de pecado. La cruz es el mayor logro de la historia, pero algunas veces nosotros lo hacemos de menos. Eso que Jesús obtuvo para nosotros en la cruz. Mi deuda de pecado ha sido pagada totalmente. Yo estoy totalmente perdonado. Pero eso es solamente la mitad del evangelio, lo que se conoce como el evangelio del vaso medio vacío. En otras palabras, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan ustedes que la última palabra, y especialmente en Semana Santa nos predican las 7 palabras, ¿no es cierto? Y entonces la última palabra de Jesús en la cruz fue: consumado es. La palabra griega para esa expresión consumado es la palabra llamada tetelestai. Y esa palabra tetelestai no es un grito como de ni modo, no lo pude lograr. Cuando Jesús dijo consumado es, no fue ni modo, no lo pude conseguir. Cuando Jesús dijo consumado es, Él dijo está terminado. No hay nada incompleto, no hay nada inconcluso. La deuda ha sido saldada. La condición de pecado ha sido perdonada. Es por eso que todos los que creemos en Jesús, por la fe en su sacrificio, recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero amados hermanos, la deuda de su pecado ha sido pagada totalmente. No hay algo. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando era otro el pastor aquí en la iglesia, otro hermano, le quisimos regalar un teléfono, me acuerdo. Y entonces fuimos a la tienda de teléfono a comprar el teléfono. Y entonces dice: bueno, ¿a nombre de quién lo van a poner?
nos preguntan ahí en la tienda y están ahí, usted, y me dicen, hermano Gerardo, ponemos a su nombre. Y digo, pues sí, está bien, póngalo a mi nombre. Lo pusieron a mi nombre y entonces le trajimos el regalo al hermano y eso, pero con el tiempo él regaló ese teléfono, ese equipo, juntamente con el plan a otra persona. Yo nunca más supe de ese teléfono. Años después, llego a una tienda ahora para comprar un equipo para mí. Y llego ahí a la tienda y digo, mire que quiero un equipo así, esto, lo otro. Y me piden mi nombre, doy mi cédula. Y me dicen, bueno, don Gerardo, lamento decirle que no le podemos vender un equipo. ¿Por qué? Y dice, porque usted tiene un saldo pendiente con nosotros. ¿Saldo? ¿Pero de qué? Si yo nunca he tenido un teléfono con ustedes. Es la primera vez que yo vengo. Y dice, mire, no, me voltea la pantalla a la joven y dice, mira, aquí está. Eran como 3,000 y resto de córdobas. ¿Qué había pasado? La persona que había usado el teléfono dejó de pagar las facturas. Y como estaba en mi nombre, entonces yo era el moroso. Y yo dije, no, pero ¿y qué tengo que hacer entonces? Pague. Así nomás, pague. Y tuve que pagar para poder tener el plan que yo necesitaba. Imagínese usted venir delante de Dios y estar con Dios y dice el ángel Gabriel o el ángel Miguel y dice, mire, hermano, estoy viendo su oración, su petición, que usted ha estado pidiendo mucho sobre esa, pero tengo que decirle que hay un saldito pendiente ahí con usted. ¿Un saldito? ¿Y de qué? Bueno, déjeme decirle, es que cuando usted no era cristiano todavía, usted hizo, pero había algo ahí que no quedó cubierto con lo que Jesús hizo. Hermanos, eso sería lo más absurdo. No hay ni una sola deuda pendiente entre Dios y nosotros. Todo fue saldado, cancelado, perdonado, limpiado por Jesús en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. Sin embargo, nos encontramos hoy en día que muchos nos enfocamos solo en el perdón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el perdón que el Señor le ofreció? Y estamos agradecidos. Sin embargo, nos quedamos solamente con eso, con el perdón. Y es lo que se conoce como el evangelio del medio vaso o del vaso medio vacío. Tendemos a enfocarnos en que se ha pagado el castigo o la deuda, lo cual es maravilloso y definitivamente no hay palabras para expresarlo. Pero la justicia de Cristo se ha acreditado a nuestra cuenta, de modo que el vaso no está medio vacío o el vaso no está vacío, sino que está lleno de la justicia de Cristo. En otras palabras, cuando el Padre vio a su Hijo en la cruz del Calvario, lo vio como a cada uno de nosotros. Él lo trató a su Hijo como debía de habernos tratado a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y por el sacrificio de Jesús, ahora el Padre nos trata a cada uno de nosotros como trata a su Hijo. De hecho, Él dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Esa mentalidad de ver medio vacío el vaso causa que nos enfoquemos solamente en el perdón. Muchos creyentes nos enfocamos únicamente en el perdón, en la seguridad eterna. Como decía un hermano, gracias a Dios que el Señor me salvó. Ese hermano me daba risa porque decía, gracias a Dios que el Señor me salvó, que no le voy a ir a ver las barbas a Caifás al infierno. Así decía este hermano. Mire, el Señor no nos salvó solamente para darnos perdón o para darnos seguridad eterna o para nuestro bienestar. El objetivo de Jesús en la cruz es mucho más alto. Jesús no murió en la cruz solo para perdonarnos. Dice, no, pero yo pensé que Jesús fue a la cruz para perdonar mis pecados. Sí, pero ese no es el objetivo más alto. Ese no es el objetivo más alto. Y aquí quiero dejarte ese principio. Jesús no murió solo para perdonarte. Él murió
para cambiarte. Muchos de nosotros caminamos perdonados, pero no cambiados. Me siento perdonado, me creo perdonado, pero actúo como un pecador. No sé si capta el punto. Es decir, yo sé que soy perdonado, pero como soy perdonado, a veces tengo la tendencia entonces de vivir mi vida así desordenadamente. Hace años comenzó algo que se conoce como salvo siempre salvo o creciendo en gracia, que dice en su esencia lo más principal es como, mire, no importa, no se preocupe, peque, haga lo que quiera, no hay ningún problema. Usted no necesita ni congregarse, ni ayunar, ni orar, ni leer la Biblia, nada. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya te perdonó y vive tu vida loca. En esencia eso es lo que dice. Entonces, eso es ver el evangelio o el evangelio como el vaso medio vacío. Me siento perdonado, pero yo no he cambiado nada. Sigo siendo, sigo haciendo, sigo pensando las cosas con esa naturaleza pecadora. Lo mencioné el miércoles pasado. Martín Lutero dijo: no hay justificación sin santificación. En otras palabras, si somos justificados, el resultado de la justificación es la santificación. Ahora, santificación es un proceso de santidad en nuestra vida, no es santidad completa. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos santos? A ver la mano de los santos, por favor. Algunos dudan con eso y no levantan la mano, porque dicen, no, yo no soy santo. La palabra santo quiere decir apartado. Ha sido apartado del mundo para Dios. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos santos hay aquí? Hoy aumentó el número de los santos. Pero estos santos que han sido apartados entran en un proceso que se llama santificación, que es por obra del Espíritu Santo, no es por prácticas que nosotros hacemos. Por ejemplo, no ayuno para santificarme más. No leo la Biblia para santificarme más. O sea, leo la Biblia porque yo tengo la necesidad de comer la palabra de Dios. Ayuno porque necesito estar en comunión con Dios. Pero la santificación es un proceso que hace el Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. Yo no soy más santo por venir a la iglesia. O soy menos santo por no venir a la iglesia. Pues ya no voy a ir. No, no es eso. Es que sea que vaya o no, yo tengo que mantenerme conectado con esa verdad. Que el Espíritu Santo está en mí santificándome. Mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, mi comportamiento, etc. Así que Martín Lutero dijo, no hay justificación sin santificación, no hay perdón sin renovación en la vida. En otras palabras, no es posible que alguien se crea perdonado, pero viva como el pecador más grande. También él dijo, no hay fe verdadera de la que no crezcan los frutos de nuestra obediencia. Así que somos una nueva criatura. No nueva como un reinicio sencillo, es nueva como un reinicio de fábrica. Miren lo que dice por favor Mateo capítulo 9. Vayan rápido por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 9, en el versículo número 16 y 17. Es interesante que Jesús dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo ¿en qué? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Escuchemos lo que dice Pablo allá en 2 de Corintios 5:17 y seguramente todos lo recordamos. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay una escritura más, Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que
el primer principio que estamos destacando aquí sobre el propósito o el objetivo más alto de la cruz es que Jesús no fue a la cruz solo para perdonarnos, Él fue a la cruz para cambiarnos. No podemos seguir siendo creyentes pero haciendo lo mismo que hacíamos antes. No podemos ser creyentes o discípulos o seguidores de Jesús y comportándonos como nos comportábamos antes, actuando como actuábamos antes, pensando como pensábamos antes, respondiendo como respondíamos antes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar claros, Jesús no fue a la cruz solo para perdonarme, Él fue a la cruz para cambiarme. Y hay escrituras que hemos leído que dice que cuando venimos a Cristo en nosotros ocurre una nueva naturaleza. Somos cambiados. Y esa palabra nueva no significa como nueva. Significa totalmente nueva. Es nueva en tiempo, es nueva en su naturaleza. Nueva significa que está impecable. Eso quiere decir todas estas palabras que hemos leído en el Nuevo Testamento sobre nueva o vino nuevo, quiere decir que está en un estado impecable, está recién salido de la línea de ensamblaje de la fábrica. Es lo más nuevo y lo mejor que Dios ha preparado. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, es un reinicio profundo que ocurre en nosotros. Ese reinicio profundo limpia completamente nuestro historial, como que si nunca hubiera sucedido ese pecado. Entonces Jesús fue a la cruz no solo para perdonarnos, Él fue a la cruz para cambiarnos. ¿Qué produce ese cambio? La gratitud del perdón que recibimos. Soy tan agradecido que Él me perdonó, que lo que provoca en mí es un cambio. Pero no es algo que yo decido cambiar. Hay gente que me ha dicho, pastor, mire, yo tengo fuerza de voluntad. Cuando yo digo hasta aquí, no, así no funciona. El pecado no respeta eso. Solo lo único que puede cambiar nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra conducta, alterar el destino de nuestra eternidad, lo único que lo puede hacer es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús solamente. No hay absolutamente otra cosa que pueda cambiarlo. Entonces, dé gracias porque ha sido perdonado, pero esfuércese para que se vea fruto en usted de un cambio. Que la gente vea en usted y en mí que realmente somos diferentes, que hay algo distinto en nosotros, que no lo hemos provocado nosotros, que viene de parte de Dios. Esa palabra justificado, hemos leído esa palabra justificado. Justificado quiere decir justo, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando usted y yo venimos a Cristo, entregamos, nos rendimos delante del Señor y Él nos aceptó en su reino y nos hizo ser hijos de Dios. En ese momento hemos sido declarados justificados y eso significa que somos justos como si nunca hubiéramos pecado. Antes de tener la computadora que tengo ahora, tenía una que habíamos comprado hace como 8 o 10 años. Y son de esos equipos que las actualizaciones van saliendo cada cierto tiempo, pero a medida que van saliendo las actualizaciones, ya no puedes usar el equipo. El equipo ya no está en la capacidad de poder soportar las actualizaciones. Entonces es un asunto de mercadotecnia. Entonces lo que es para obligarte que tengas que comprar el equipo nuevo. Y yo estuve por unos 8 o 10 años ahí. Y ya era el punto que ya mi computadora no funcionaba. Fui a una tienda para que la revisaran y me dijo este señor, mire, la única manera de que su computadora vuelva a funcionar en alguna manera, dijo él, es que la reiniciemos. Y yo le dije, no, pero yo la he reiniciado. Y él dijo, no, usted no la ha reiniciado, solo ha hecho así un pequeño procedimiento. Reinicio es que vamos a eliminar todo y le vamos a entregar su computadora como que acaba de salir de la fábrica. Es la que usan ahora en multimedia. Ellos la reiniciaron, limpiaron todo, borraron todo y me entregaron aquella computadora. Externamente seguía siendo la misma computadora, pero internamente era como nueva. Y escuche lo que acabo de decir, como nueva. Pero cuando venimos a Cristo,
nosotros no somos declarados como nuevos, somos declarados nuevos. Dice Pablo, si alguno está en Cristo, es como nueva. ¿Así dice? Oh, yo pensé que así decía. No, dice, si alguno está en Cristo es, ¿qué cosa? Es nueva. No es como, no es que algún día, es hecho una nueva criatura. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Número 2, el segundo principio que te dejo aquí sobre el objetivo más alto de la cruz. Jesús no murió solo para mantenerte seguro, Él murió para hacerte peligroso. Peligroso. Mire, muchos pensamos que Jesús murió para asegurarnos. Es como ese hermano que me decía, no, hermano Gerardo me decía, y había otro que me decía, yo lo animaba a servir y él me decía, no, hermano, me decía, que yo sé que el Señor dice que si uno sirve, el Señor nos va a dar coronas y unas mansiones, decía él. Y él decía, mire, yo no me preocupo, porque seguro que en el cielo deben haber, ¿cómo se llaman? Asentamientos. Que el Señor no me dio una mansión, que me dio un terrenito en un asentamiento, ya ha ido mi ranchito, decía él. Ese era un hermano. El otro decía, mire, gracias a Dios, hermano, que yo ya soy salvo. Y yo a veces no sé, aún no sé si lo decía en broma o en chiste, pero él decía, el Señor me salvó y yo estoy feliz porque no le voy a ir a ver las barbas a Caifás al infierno. Cuando usted y yo venimos a Cristo, no debemos de venir por miedo de ir al infierno. No debemos de venir a Cristo solo para sentirnos seguros. Eso es casi como lo que decía el Chespirito, sálvese quien pueda. Yo ya me salvé. No. El Señor no fue a la cruz para a nosotros hacernos sentirnos seguros. Él fue a la cruz y murió por nosotros para hacernos peligrosos. Muchas veces nos encontramos orando por nuestro bienestar o por nuestra seguridad, y en ese punto dejamos de ser peligrosos para el enemigo y nos convertimos en uno más de los que el enemigo tiene bajo su control o bajo su influencia. El ejemplo más claro que yo encuentro, y lo acabamos de ver en la serie que terminamos el miércoles pasado, de Audaces, Hechos capítulo 4, verso 17 al 21, Hechos capítulo 23, verso 24, Hechos 4, versos 29 al 31 y Hechos 17, 5 al 6 nos hablan de algo interesante aquí. ¿Qué ha ocurrido? Pedro, Juan llegan a la iglesia, al templo de la Hermosa, ven un paralítico, oran por él, el hombre se sana, se arma un alboroto, los líderes religiosos llaman a los apóstoles y les dicen, ¿por qué están haciendo esto? Les prohíben, los amenazan, los intimidan para que no sigan predicando en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia en Hechos 4, versículos 23 al 24, que los creyentes se reunieron para orar. Se juntaron para orar. ¿Y por qué cree que ellos oraron? Ellos no oraron, Señor, por favor, haznos invisibles ante nuestros enemigos. Señor, que cuando nos encontremos con los guardias ahí que andan persiguiéndonos porque nos amenazaron, Señor, que no nos vean. Te pedimos, Señor, que nos libres de nuestros enemigos. Para nada. ¿Saben lo que ellos oraron? Ellos oraron y dijeron, Señor, danos denuedo, mientras predicamos tu palabra, que en tu nombre sean hechos señales, milagros, prodigios y maravillas. Y termina el capítulo 4 del libro de Hechos diciendo, y una vez que hubieron orado, el lugar en el que estaban todos reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esos creyentes en la iglesia primitiva estaban conscientes que Jesús no murió en la cruz para hacerlos seguros a ellos. Nos gusta cantar y a veces solo cantamos en un funeral Más Allá del Sol, pero cuando cantamos Más Allá del Sol estamos pensando en esa seguridad eterna, y es cierto, hay seguridad eterna en Cristo Jesús, pero Él no murió solo para hacernos seguros a nosotros. Él murió por nosotros en la cruz para convertirnos en agentes
peligrosos para el reino de las tinieblas. En Hechos capítulo 17, versículos 5 al 6, los apóstoles llegan a una ciudad llamada Tesalónica, y Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y se reúne en la sinagoga y está predicándoles sobre Cristo, su resurrección, sobre su venida, sobre que Él es el Mesías, etc. Y se arma un alboroto en la ciudad de Tesalónica, los sacan de la sinagoga, los llevan a empujones y los echan en la cárcel. Y cuando los llevan a la cárcel, los alguaciles preguntan que por qué tienen a esta gente aquí. Y estos líderes religiosos dicen algo: estos que han traído por todo el mundo, dice, han traído su doctrina, así dice, han traído su doctrina, y usan esta palabra, y están trastornando todo el mundo. Me puse a estudiar la palabra trastornar, y trastornar tiene una connotación negativa. Es decir, es poner, como dicen literalmente, como se dice a lonica, patas para arriba, pies arriba. Es estremecer desde los cimientos algo y derribarlo. Es dejar en escombro algo. Mis amados hermanos, es lo que nosotros como iglesia, como creyentes necesitamos hacer. El reino de las tinieblas tiene que estremecerse por los hijos de Dios. Los hijos de Dios no debemos estar como Elías escondidos en la cueva. Debemos estar listos para ser usados por el Señor como agentes de cambio y agentes de transformación. Jesús le dijo a Pedro que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: eres bienaventurado, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esta roca, no le estaba diciendo a Pedro que él era la roca, le dijo a Pedro que tú eres una piedra pequeña que está incrustada en esa gran roca, y esa roca es Cristo. Es la declaración que Pedro dijo, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús dijo: sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que tú acabas de hacer, sobre la confesión que tú acabas de hacer, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré. Jesús dijo: ¿qué cosa? Mi iglesia. La iglesia es del Señor, por supuesto, y es su iglesia, y él dice: edificaré mi iglesia. Y Jesús agrega: y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. ¿Saben lo que quiere decir? Esa expresión tiene una connotación ofensiva, agresiva. En otras palabras, no es la iglesia la que tiene que retroceder ante el avance del mundo, es el infierno el que tiene que retroceder, es el infierno el que tiene que ir hacia atrás. La iglesia es la que tiene que avanzar, la iglesia es la que tiene que empoderar, la iglesia es la que tiene que traer salud, la iglesia es la que tiene que traer sanidad, la iglesia es la que tiene que provocar un cambio. El Señor murió por nosotros para hacernos peligrosos, no para hacernos pusilánimes, miedosos, acobardados, tímidos. Él no murió para que nosotros estemos seguros. Murió para hacernos peligrosos. La iglesia primitiva era una iglesia que entendía muy bien eso. Finalmente, Jesús no murió solo para mejorarte. Él murió para que hagas la diferencia. Hay un error cuando le decimos a la gente: venga a Cristo y su vida va a cambiar. Se le van a acabar los problemas. Tiene problemas. Mire, no tenemos que venir a Cristo porque tenemos problemas, porque Jesús no es un resolvedor de problemas. Tenemos que venir a Cristo porque reconocemos que somos pecadores y que Él es el único que nos puede perdonar. No porque tenemos problemas. Ay, ven, si tiene problemas en su matrimonio, venga a Cristo. ¿Acaso Cristo es un consejero matrimonial? ¿Tiene deudas? Venga a Cristo. ¿Acaso el Señor es un agente financiero? Él no murió para mejorar nuestra condición de vida. Sin embargo, nuestra condición de vida mejora cuando Él viene a nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Él no fue a la cruz para que nosotros estemos mejor. Y de ahí que hoy en día ha entrado ese evangelio de la super prosperidad. Y tienes que estar en bendición, tienes que tener el carro del año, tienes que tener la casa más grande, más lujosa, tienes que tener dinero y eso. Contradice
con el testimonio de las Escrituras de hombres como Pablo, que dijo: en todo y por todo estoy enseñado. He aprendido a tener abundancia y a tener escasez. Y no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo que Dios nos prospera. Pero ese no es el propósito. Dios no envió a su Hijo a morir a la cruz para que usted y yo tengamos más dinero y tengamos más cosas y vivamos mejor. Él murió en la cruz para hacernos a nosotros diferentes. No para que nos sintamos mejor que otras personas. Porque si nos sentimos mejor que otras personas, caeríamos en el fariseísmo. El publicano llega al templo, dice la Biblia, y el fariseo también. Y el publicano está ahí, rostro inclinado, y haciendo esta oración: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo está a la par y diciendo: Señor, yo te doy gracias que yo ayuno, esto, aquí, voy a la iglesia, los retiros, los encuentros, las vigilias, los ayunos. Y no soy como este publicano pecador, Señor. Y dice la Biblia: ¿quién descendió justificado? Aquel que reconoció su necesidad de Dios. Usted y yo no podemos ponernos en la condición de sentirnos mejor que otros. Ver a un pecador, ver a una persona lejos de Dios, arrepentida o en pecado, nosotros vamos: Señor, te doy gracias que yo no soy como ese borracho que está tirado ahí, Señor. Gracias porque yo estoy bendecido, prosperado en victoria. Eso es fariseísmo. Él murió en la cruz, no para mejorarnos, murió en la cruz para hacernos diferentes. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta el verso 13 del capítulo 5, y se los voy a dejar que ustedes lo lean en casa. Solo voy a leer por el tiempo Colosenses capítulo 3, verso 5. Escuchen lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Diga conmigo: Jesús murió no solo para perdonarme, Él murió para cambiarme. Jesús no murió solo para hacerme seguro, Él murió para hacerme peligroso. Jesús no murió para mejorarme, Él murió para hacerme diferente. Ese es el objetivo más alto que la cruz tiene. Rebajamos la cruz y solo pensamos que Jesús fue a la cruz para perdonarnos, darnos seguridad y mejorarnos. Él murió en la cruz para cambiarnos, hacernos peligrosos para el reino de las tinieblas y para hacernos diferentes.